Amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu Buenas noches a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro teatro municipal. Hoy tenemos el tercer día del Balastro Flamenco de Pedrera que organiza la Peña Flamenca Manuel Romero y con la que el Ayuntamiento de Pedrera viene colaborando año tras año. Una peña que realiza una magnífica labor en la promoción del flamenco y que es referente en toda nuestra comarca. Para hoy, pues, tenemos el placer de tener aquí a Ángeles Cruzado Rodríguez. Ella es periodista, es también escritora y también investigadora y nos va a traer una conferencia que se llama, como podemos ver, bueno, no lo podemos ver en la pantalla, Huella femenina, la configuración del arte hondo. Una conferencia que vamos a ver el papel de la mujer en distintas manifestaciones de la cultura del flamenco y que vamos también a analizar pues, distintas mujeres, tanto cantadoras, mujeres bailadoras, mujeres guitarristas, y cómo todas ellas han tenido dificultades y barreras en este mundo. Sin más demora, pues le doy paso a Ángeles y esperamos que disfrutéis de esta magnífica conferencia. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches y muchas gracias por venir. Es para mí un placer estar hoy aquí. Antes que nada, quisiera agradecer a la Peña por invitarme a venir aquí hoy y al Ayuntamiento, a todas las instituciones que hacen posible esta jornada y, por supuesto, a Juan por contar conmigo y a Manuel Romero, que sé que también tuvo algo que ver en ello. Y bueno, sin más, pues voy a pasar a exponer esta conferencia que espero que les resulte del mayor interés. Cuando se organizan actos, jornadas, conferencias como esta, dedicadas a reivindicar el papel de las mujeres en el arte hondo, en el flamenco, a menudo surgen voces que afirman que no es necesario hacerlo porque las mujeres siempre han estado presentes en el mundo del flamenco y además han desempeñado un papel muy relevante. Y para justificar esa idea, pues siempre se suele mencionar a una figura que es la de Pastora Pavón, la niña de los peines. No cabe duda de que se trata de una figura de importancia capital en la historia del arte hondo, pero ¿Pastora Pavón realmente es representativa? ¿Han existido muchas mujeres con una relevancia y con una presencia en el mundo del flamenco tan destacada como la de la niña de los peines? Evidentemente no, se trata de una excepción. Para hacernos una idea de la presencia y de la importancia de las mujeres actualmente en el mundo del flamenco, a veces viene bien recurrir a los números. Y sirvan de ejemplo, pues precisamente los números de la Bienal de Flamenco de Sevilla del año pasado, de la última que hemos tenido. Después de contar uno por uno los artistas, tanto hombres como mujeres, cantadores, bailadores, guitarristas, instrumentistas, etcétera, que participaron en la pasada Bienal de Sevilla, pues nos salen estos números. Un 72% de hombres y un 28% de mujeres, es decir, una abrumadora mayoría de hombres entre los artistas participantes. Si lo desglosamos por especialidades, pues vemos que en todas ellas, prácticamente en todas ellas, existe un claro desequilibrio de género, que siempre es a favor de los hombres, salvo en un caso, que es el caso del baile. ¿A qué se debe este? Aquí lo vemos en esta otra diapositiva, tenemos los porcentajes y vemos que en el baile hay un 64,5% de mujeres frente a un 35,5% de mujeres, en el cante se invierte la proporción y hay ámbitos, por ejemplo, como el de la guitarra, en el que solamente participaron un 2% de mujeres en la pasada Bienal. Pues bien, ¿a qué se debe este desequilibrio? Evidentemente no tiene nada que ver con la genética, ni tampoco es consecuencia de la ausencia de cualidades o de una falta de preparación en el caso de las mujeres. Se debe más bien a otros factores. Factores como son, pues, por ejemplo, la división sexual del trabajo, que ha reservado para los hombres las actividades más prestigiosas. Se debe a la pervivencia en el tiempo de una serie de estereotipos o de ideas preconcebidas que no tienen fundamento alguno, como por ejemplo las siguientes.
el mito de que existen cantes de hombres y cantes de mujeres. Hay ciertos cantes que, por ser los más solemnes y los más difíciles, pues se ha entendido que no eran apropiados para las voces y para las cualidades de las mujeres. Cantes como la seguirilla, la serrana, la toná. Fernando de Triana, en el año 35, en su famosa obra Arte y artista flamenco, los denominaba cantes machunos. Pero no hace falta irse tan lejos. Hace pocos años, en unas jornadas dedicadas a la figura de Isabelita de Jerez, la gran cantadora jerezana, uno de los expertos afirmaba sin ruborizarse que Isabelita cantaba muy bien por seguirilla, teniendo en cuenta que era una mujer y que a ellas les resulta más difícil. Otro mito sin fundamento. Ya hemos visto la escasa presencia de mujeres guitarristas en la pasada Bienal de Sevilla y en general en todos los escenarios flamencos. Ayer tuvieron también una buena muestra en la película Toca Ahora. Todavía hay quien piensa que para tocar la guitarra se requieren dos cualidades de las que supuestamente carecen las mujeres, como serían la fuerza y el sentido del compás. En lo que respecta a la fuerza, bueno, ¿por qué menospreciar la técnica, no? La guitarra no es un yunque al que hay que golpearlo con un martillo. Realmente no es tan importante eso de tener mucha fuerza. Y en lo que se refiere al compás, pues realmente resulta un poco absurdo pensar que las mujeres no lo tienen cuando se les da también el baile. ¿O es que para bailar no hace falta tener sentido del ritmo? La guitarrista Antonia Jiménez, que es la que cuenta con una mayor proyección internacional ahora mismo entre las guitarristas flamencas, es una mujer que no lo ha tenido nada fácil, tuvo que rebelarse contra el mundo, empezando por su propia familia, para poder abrirse camino en su profesión, y en una entrevista reciente denunciaba una nueva barrera, y es que ahora que las mujeres cada vez acceden en mayor número a los conservatorios, pues muchas de ellas, una vez que terminan sus estudios, se quedan trabajando como docentes, dando clases en los conservatorios, en las escuelas de música, mientras que los tablaos siguen siendo un territorio reservado para los guitarristas varones. Pues bien, como decía, estos son solo algunos ejemplos de comportamiento, de actitudes que es preciso cambiar. ¿Y cómo se pueden cambiar las mentalidades? ¿Cómo se pueden cambiar esas ideas preconcebidas? Pues la única manera de hacerlo es a través del conocimiento. Por eso es tan importante investigar y conocer el pasado, saber qué han hecho las mujeres en la historia del flamenco, qué dificultades han encontrado a la hora de acceder a ese mundo, porque ello nos va a dar una nueva perspectiva con la que enfrentarnos al presente y también al futuro. Una vez que conozcamos cuáles son las dificultades que las mujeres han tenido para acceder a ese mundo por el mero hecho de ser mujeres. Desde que el flamenco empieza a conformarse como el arte que es hoy, las mujeres siempre han estado presentes, pero como digo, han tenido que sortear numerosas barreras y no siempre han alcanzado el reconocimiento que merecen. Por eso lo que me gustaría plantear aquí hoy es un recorrido por distintas etapas históricas y en cada una de ellas destacar las aportaciones de mujeres relevantes y poner de manifiesto cuáles son las principales dificultades que han encontrado en el camino. El nacimiento oficial del flamenco como un nuevo género musical, con un repertorio y unas características definidas y con unos artistas profesionales, lo podemos situar en la década que va de 1860 a 1869, que es cuando comienza la que se conoce como Edad de Oro del flamenco, una época que abarca las últimas décadas del siglo XIX y los comienzos del siglo XX. En esos años, el flamenco empezó a exhibirse en los cafés cantantes, en los que no solo se ofrecía cante y baile, sino que también había otro tipo de números, como magia, circo, números cómicos, etc. En esa etapa se van a ir produciendo una serie de cambios que van a marcar toda la historia posterior del género. Por una parte, el baile cede su protagonismo al cante. No olvidemos que el baile flamenco nace de la fusión entre las danzas de la escuela bolera y los bailes de las gitanas, que conviven en las academias de baile sevillanas en esos años anteriores al nacimiento oficial del flamenco. Pues bien, ese protagonismo oficial del baile se va a desplazar hacia el cante. En los cafés empieza a surgir el cante para escuchar. Y por otra parte, el acompañamiento musical recae en exclusiva sobre la guitarra y se dejan de lado otros instrumentos que antes estaban presentes, como pueden ser los violines o las bandurrias. Como consecuencia de ello, las mujeres van a pasar a un segundo plano, porque el cante y la guitarra, que son las actividades más prestigiosas,
porque implican una mayor intelectualización, el cante es el dominio de la palabra y la guitarra necesita de un conocimiento técnico importante. Pues bien, esas dos actividades van a ser reservadas a los hombres principalmente y a las mujeres les va a corresponder el baile. El baile que es físico, es carnal y las convierte en un objeto de disfrute para los espectadores masculinos, que son la mayoría de los que asisten a estos locales. De ese modo, no solo se relega a las mujeres a la posición menos prestigiosa, sino que además se las estigmatiza. Se considera que la profesión de artista flamenca no es idónea para ellas por su vinculación con la mala vida, con la juerga, con la nocturnidad, con la prostitución, porque todo eso está presente en los cafés cantantes. Por tanto, se entiende que las cantadoras y bailadoras de la época son unas mujeres bohemias, libres, independientes, que no entran en los estándares considerados normales por la sociedad. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, en las primeras décadas de existencia del flamenco existieron grandes cantadoras que contribuyeron a forjar este arte, no solo como intérpretes, sino algunas también como creadoras de estilo. Estereotipos aparte, en el campo de la seguirilla destaca la figura de María Fernández Fernández, nacida en San Fernando en 1830 y conocida como María Borrico. Esta mujer ha pasado a la historia por ser la creadora del macho seguirilla que lleva su nombre, el famoso macho de María Borrico, que es un estilo a caballo entre la seguirilla primitiva y la moderna y que suele cantarse como remate de los cantes por serrana, por liviana o por seguirilla. En ese mismo estilo, en la seguirilla, también han despuntado otras cantadoras como la gaditana Antonia La Lora, las jerezanas María Valencia La Serrana, María de las Heras La Loca Mateo, entre otras. Hay otros estilos, como son la soleá y la malagueña, en los que se conserva la huella, la impronta de un mayor número de mujeres creadoras. No se conocen demasiados datos biográficos sobre María Landonda, sobre la Roesna de Alcalá, la Gilica de Marchena o Teresita Mazzantini, pero sus estilos, los estilos de soleares que estas mujeres crearon, todavía siguen estando vivos en el repertorio de muchos artistas. Y sin lugar a duda, la que merece ser considerada como la madre del cante por soleá es Merced la Cerneta, Mercedes Fernández Vargas, nacida en Jerez en 1840 y fallecida en Utrera en 1912. Se le atribuye la creación de un total de 7 estilos de cante por soleá, que unos investigadores sitúan entre Triana y Utrera, mientras que otros reivindican la matriz jerezana de esos cantes. Ella nunca los grabó, pero nos han llegado a través de otros artistas y siguen estando de plena actualidad. En lo que respecta a las malagueñas, pues la reina indiscutible fue la Trini de Málaga, Trinidad Navarro Carrillo. Se le atribuyen entre 4 y 6 estilos personales de malagueña, que ella tampoco llegó nunca a grabar, pero que nos han llegado a través de otras artistas, sobre todo a través de Paca Aguilera, que es la principal transmisora de los cantes de la Trini, y que además también creó un estilo propio de malagueña. Ella fue una cantadora larga, excelente y de gran personalidad. Entre las creadoras de malagueña también podemos hablar de Concha la Peñaranda, con su famosa malagueña que fue sacada a la luz hace unas décadas por Enrique Morente, que la grabó y la puso también un poco de moda. Y también Concha la Peñaranda era conocida por los cantes de Levante, por ser una excelente intérprete de cartageneras y cantes de Levante en general. Entre las creadoras también podemos hablar de la gaditana Pepa de Oro, la mujer que me habéis puesto en la cabecera tan estupenda que habéis preparado. Pepa de Oro era gaditana, era sobrina carnal de María Borrico, de la que ya hemos hablado, y se le atribuye la creación de la milonga flamenca, que es un estilo que surgió al meter en compás de tango los ritmos latinoamericanos que ella aprendió durante una gira por América junto a su padre, que era el torero Paco de Oro. Sin desmerecer a ninguna de las artistas mencionadas hasta el momento, una de las cantadoras más completas y más excelentes del último tercio del siglo XX, según Fernando el de Triana, que nos ofrece una recopilación muy importante de artistas de ese tiempo, pues sería la moguereña Dolores La Parrala, que en 1880 triunfó en París cantando sus malagueñas y sus famosos pregones. Asimismo, en esa etapa inicial del flamenco, cuando aún no existía mucha especialización entre los artistas, pues era bastante común que en las bailadoras se cantasen unas letrillas, como es el caso de Rosario la Mejorana, famosa por sus cantiñas,
o de Concha la Carbonera y Juana la Macarrona, que se cantaban por tango. Y también en ese tiempo había bastantes cantadoras que se acompañaban a sí mismas con la guitarra, como Anilla la de Ronda, Josefa la Antequerana o la ya mencionada Merced la Cerneta, que incluso fue profesora de guitarra durante su estancia en Madrid. Y en lo que respecta al baile, pues en esa etapa inicial ya empieza a apreciarse una distinción entre lo que sería el baile típico de hombre y el baile típico de mujer. El de hombre sería un baile de cintura para arriba, en el que prima el zapateado, la fuerza, la sobriedad, y el de mujer pues sería un baile de cintura para abajo, pausado, coqueto y sensual. El prototipo de baile de mujer por excelencia hoy en día está representado por la Escuela Sevillana de Baile, una escuela que fue fundada por Matilde Coral, tomando como modelo la figura de Pastora Imperio, que a su vez bebió de la fuente de su madre, Rosario la Mejorana, a la que ya mencioné por sus creaciones de cantiña. Rosario Monge la Mejorana se retiró muy pronto de los escenarios para formar una familia, pero todavía tuvo tiempo de realizar algunas innovaciones en el baile de mujer. Ella fue la pionera en introducir la bata de cola y el mantón de Manila y también fue una de las primeras en elevar los brazos más de lo que venía siendo habitual hasta el momento. Y tenemos aquí un ejemplo de, a la izquierda, lo que sería una bailaora típica de la época y a la derecha, Pastora Imperio, la hija de la Mejorana. Vemos cómo la posición de los brazos y la cabeza y el cuerpo en general es bastante más elevada. Entre las bailadoras que siguieron la estela de la Mejorana y de ese baile típicamente femenino, podemos mencionar, por ejemplo, a la jerezana, afincada en Sevilla, Magdalena Seda la Malena, que destacó por la elegancia y la majestuosidad de su baile pausado, por las filigranas de sus manos, por sus movimientos de brazos, siempre muy elegantes. También podemos hablar de las hermanas Antonia y Josefa Gallardo Rueda, más conocidas como las Coquineras, que eran del puerto de Santa María y que crearon escuela con sus desplantes y con sus movimientos de cadera. Y en esa época también podemos mencionar a mujeres transgresoras que se atrevieron a romper esas normas estéticas y de género, como es el caso, por ejemplo, de Concha la Carbonera, una bailaora muy carismática, que destacaba especialmente por sus tangos, que ella bailaba y también cantaba, y que se hizo muy famosa por los números cómicos que interpretaba junto con el cantaor José León, apodado La Escribana, que eran unos números llenos de poca vergüenza. Se llamaban comadre entre ellas. Sin embargo, quizá la más transgresora de todas fuese la malagueña Trinidad Huertas La Cuenca, una auténtica revolucionaria en su tiempo. Fue pionera en vestirse de hombre y triunfó en toda Europa y en América con un tipo de baile típicamente masculino, basado en el zapateado y que imitaba una por una todas las suertes de una corrida de toros. Además, cantaba y tocaba muy bien la guitarra. Otra gran estrella internacional de ese tiempo, de finales del siglo XIX, fue la bailaora almeriense Carmen Dauset, que provocó una auténtica revolución en los Estados Unidos, con un repertorio de baile a caballo entre la escuela bolera y el baile flamenco, porque en ese tiempo esas dos escuelas todavía convivían. Había muchas artistas que practicaban ambos tipos de baile y los dos podían verse en los mismos escenarios. Bueno, pues como decía, Carmen Dauset causó una auténtica revolución en Estados Unidos con esos bailes de la escuela bolera, baile flamenco. Ella consiguió reunir a varios miles de espectadores en el Madison Square Garden de Nueva York. Trabajó en fiestas privadas, impartió clases de baile, hizo de modelo publicitaria y se convirtió además, muchas gracias, se convirtió además en la primera mujer que apareció en una película de cine, en una película no del cinematógrafo, sino de un artilugio similar inventado por Edison que se llamó el kinetoscopio. Y como decía, ella fue la primera mujer que apareció en esa película y la primera además que apareció bailando bailes españoles delante de la cámara. Y ahora sí, Antonio, por favor, te voy a pedir que pongas el vídeo. Se conserva, ella grabó 2 películas, son muy breves, de apenas unos 20 segundos. ¿Podemos verla? Vamos a ver una de ellas, es sin sonido, obviamente, es del año 1894. Esta película, además, estrenó el mecanismo de la censura, porque cuando se fue a exhibir, pues las autoridades decidieron que no era muy moral porque la bailaora enseñaba las enaguas del vestido en una de las vueltas.
Como decía, es un estilo de baile que está a caballo entre el flamenco y el bolero. Los brazos recuerdan todavía la escuela bolera, sin embargo no va calzada con zapatillas, sino ya con zapatos de baile flamenco. Pues bien, otra mujer que también destacó en la escena internacional fue la jerezana, afincada en Sevilla, Juana Vargas la Macarrona. Ella causó sensación en París, en Berlín, en Moscú, recorrió numerosos países y fue muy admirada por su baile racial, cargado de exotismo y de sensualidad. Los triunfos, las joyas, las giras internacionales constituyen la cara más amable de la vida de estas mujeres, pero sin embargo no es oro todo lo que reluce y muchas de ellas terminaron su vida después de haber saboreado las mieles del éxito, de haber ganado mucho dinero, de haber tenido joyas, lujos, pues muchas acabaron olvidadas y en la miseria, como le sucedió a la Macarrona o como le sucedió a la Malena, que terminó vendiendo pipas en un puestecillo en la Alameda de Hércules, como dice esa famosa letra por bulería. La Malena tenía un puestecillo donde vendía pipas para los chiquillos. Pues bien, a principios del siglo XX, los cafés cantantes entraron en crisis, en buena medida debido a la mala fama que arrastraban desde el principio. Aparte de todo eso, de que se bebía, se fumaba, había mal ambiente, pues muchas veces se producían disturbios, peleas, incluso algún que otro asesinato. Y en ese momento, cuando algunos empezaron a cerrar o a desaparecer o simplemente a decaer, los artistas flamencos tuvieron que ir buscando nuevos lugares en los que seguir trabajando y en los que seguir exhibiendo su arte. Muchos de ellos, sobre todo las mujeres, encontraron un refugio en un nuevo género que empezó a desarrollarse en España coincidiendo con el cambio del siglo XIX al XX y que se conoce como género ínfimo o género de variedades. Esta etapa de las variedades, que abarcaría aproximadamente el primer tercio del siglo XX, ha sido bastante desprestigiada. Tradicionalmente se la ha dejado de lado en las historias del flamenco, en las que suele hablarse de los cafés cantantes y a continuación de la ópera flamenca, como si en medio no hubiese existido nada, cuando está esta etapa que realmente coincidió tanto con los cafés como con la ópera flamenca. En mi opinión, este olvido, esa exclusión, se debe a dos motivos fundamentales. Una es la heterodoxia, y es que se trató de una etapa de gran creatividad e innovación. Y el otro motivo, pues, es el gran protagonismo que en esos escenarios tuvieron las mujeres. Como su propio nombre indica, el género de variedades incluía manifestaciones artísticas muy diversas: cuplés, bailes, acrobacias, humor, animales amaestrados, etc. Y para que se hagan una idea de esa mezcla, pues aquí tenemos un anuncio de un local, de un salón de variedades de Madrid, en el que conviven en una misma función la niña de los peines y una domadora de leones, de nombre francés. Más variado no podía ser. Pues bien, como decía, era un género muy feminizado porque estaba dirigido a un público eminentemente masculino. Los espectadores que iban a estos salones solían ser hombres procedentes de las clases populares urbanas que demandaban nuevos espacios de socialización y un nuevo tipo de diversión que no requiriese un gran esfuerzo intelectual. Por tanto, una de las cualidades que se pedía a las artistas, más allá de que supiesen cantar o bailar, era el atractivo físico. El carecer de ese atractivo físico podía llegar a boicotear la carrera de muy buenas profesionales, como le sucedió a Adela Cubas, una mujer, una guitarrista de gran talento, a la que muchos empresarios no querían contratar porque no era guapa. Esto lo cuenta ella misma en una entrevista que le hizo la periodista Carmen de Burgos, una periodista famosa, lo cual nos da una idea del interés que despertaba el personaje. Sin embargo, fueron precisamente artistas flamencas, como Amalia Molina, como Pastora Imperio, las que contribuyeron a la dignificación y al refinamiento del género de variedades, que empezó exhibiéndose en unos salones especializados y acabó ocupando los teatros de mayor categoría. Y el público también se fue diversificando. A estos lugares empezaron a asistir cada vez más mujeres y también un público de mayor nivel social y cultural, escritores, artistas, intelectuales, etc. Todo ello ya supone un avance muy notable en comparación con el café cantante en lo que respecta a la consideración social y profesional de las artistas. Las que estaban en lo más alto del escalafón percibían unos cachés astronómicos, se convertían en iconos de moda y en referentes sociales, salían en las portadas de las revistas,
Vestían con lujo y sofisticación, podían comprarse abrigos de pieles, sombreros, joyas, adquirían automóviles y salían en las revistas conduciendo sus coches. También protagonizaban reportajes gráficos durante sus vacaciones en la playa o en otros lugares. E incluso algunas realizaban una labor importante de influencia social, como es el caso de Pastora Imperio, que se posicionó públicamente a favor del voto femenino y mostró su apoyo a la campaña de las sufragistas para conseguir este derecho. Estas mujeres despiertan la admiración de literatos, de intelectuales, de artistas a los que sirven de musa y de fuente de inspiración. Por otra parte, debido a esa confluencia de artistas de distintas disciplinas y de diversa procedencia geográfica, los escenarios de variedades constituyeron un excelente caldo de cultivo para la fusión y la innovación. En esos escenarios se forjaron artistas muy creativas y versátiles que bailaban, cantaban flamenco, cantaban cuplé, actuaban, recitaban y algunas incluso tocaban la guitarra. Es especialmente interesante el caso de la bailaora, cantaora, cupletista y guitarrista sevillana Teresita España, una mujer que llegó a registrar varias decenas de cantes y de canciones acompañándose a sí misma con la guitarra, algo que es realmente insólito incluso en el caso de los hombres. Y vamos a escuchar a Teresita España en unos tientos grabados en 1910, en los que ella misma canta y se acompaña con la guitarra. Me ha bailado el número en la fecha, obviamente es en torno a 1890, no 1980. Bueno, pues en esos años realmente podemos hablar, usando una denominación muy típica de la prensa de la época, de artistas de cuerpo entero o artistas totales, que hacían de cada número una creación personal con su música, su cante, sus pasos de baile, su vestuario y su escenografía específica. Una de las más destacadas en este sentido fue la también sevillana Amalia Molina, una mujer que fue pionera en aflamencar el cuplé, dejando de lado el erotismo del cuplé francés y dándole un marcado carácter andaluz.
en los giros de la voz, en la expresión y en la interpretación. Y además incluyó unos pasos de baile muy gitanos y dotó a cada número de un lujoso vestuario y decorado. Podemos hablar también de artistas inquietas, estudiosas, cuyas creaciones son fruto de una ardua labor de investigación. Aquí tenemos a Amalia Molina con uno de esos decorados específicamente creados para ella, en este caso por Luis Muriel, que era un pintor muy prestigioso de la época. Pues como decía, ella era también, como otras de su tiempo, una artista inquieta, estudiosa, cuyas creaciones eran fruto de una ardua labor de investigación. Ella fue pionera en un género que después terminó siendo cultivado por otras muchas artistas, que es el de los cantos y los bailes populares de las distintas regiones españolas. Durante sus giras por toda España, ella iba a buscar a los maestros más destacados de cada lugar para estudiar in situ las canciones y los bailes populares y después los llevaba a los escenarios convertidos en auténticas creaciones. Otra artista muy estudiosa y perfeccionista fue Antonia Mercé, la argentina, que reivindicó la danza española en todas sus variedades, la danza clásica, la bolera, la regional y, por supuesto, la flamenca. A diferencia de las artistas que hemos visto al principio, de las de los cafés cantantes, Antonia Mercé poseía una esmerada educación, una esmerada formación en música y en danza, adquirida en el conservatorio y también junto a su padre, que era maestro de baile del Teatro Real de Madrid. Y además, durante toda su vida, ella siguió estudiando e investigando. Viajó a Sevilla para aprender el flamenco, trabajando con las gitanas en los salones de variedades. También se interesó por el folclore regional, que le sirvió de inspiración para la creación de un total de 67 solos de danza, que se acompañaban unos con orquesta y otros con guitarra, aquellos que eran más flamencos. Y además era una virtuosa de las castañuelas, que convirtió ese instrumento en un instrumento de concierto y que realizó una gran labor de experimentación con todo tipo de palillos, de diferentes maderas, diferentes calidades, etcétera. Como consecuencia de ese estudio, de esa investigación y de esa convivencia de artistas y estilos diversos, en esa etapa se produjeron numerosas fusiones e innovaciones. Innovaciones en lo que se refiere al repertorio. Si hablamos del cante, hay que decir que en los escenarios de variedades el cuplé era el rey, porque las cupletistas eran las que más cobraban. Y por ese motivo, pues muchas bailadoras y cantadoras de la época empezaron a incluir el cuplé en su repertorio. Bailadoras como Pastora Imperio, La Argentina, La Argentinita, Custodia Romero y otras muchas, todas cantaron cuplé. Y cantadoras como La Niña de Linares, La Niña de la Alfalfa, Lola Cabello y muchas más. Pero si nos quedamos estrictamente en el cante, pues tenemos que hablar, sin duda, de la mayor figura que ha dado la historia, que es, como decía al principio, la Niña de los Peines. Sin abandonar la tradición del cante clásico, Pastora Pavón también fue una mujer muy innovadora. En una entrevista que concedió en el año 1911, declaraba que su cante favorito era el tango y que sus creaciones eran las peteneras y las bulerías. Habría que añadir también la bambera, porque en todos esos estilos ella dejó su propio sello. Pastora fue la primera en registrar la bulería con ese nombre y además la puso de moda. Son también muy novedosas las composiciones que realizó y que impresionó en los discos de gramófono y en las que combinaba letras tradicionales con fragmentos de canciones populares no flamencas. Si Amalia Molina había flamencado el cuplé, Pastora dio un giro más de tuerca y metió el cuplé por bulería. Y lo mismo hizo con canciones asturianas, con ritmos latinoamericanos e incluso con el charleston. En su amplia discografía se aprecia una evolución que tiene mucho que ver con las tendencias imperantes en cada momento. Grabó el garrotín y la farruca en los años 10, que era cuando estos géneros estaban en su máximo apogeo. Más tarde también grabó canciones asturianas, estilos de procedencia latinoamericana, es decir, cantes de ida y vuelta. Y aunque siempre defendió el cante puro y llegó a declarar que el fandanguillo era un cante de criadas, pues cuando el fandanguillo estaba de moda también grabó un gran número de ellos. Y vamos a escuchar, si les parece, una grabación de Pastora Pavón del año 1932 con la guitarra de Niño Ricardo, en la que ella hace una de esas novedosas creaciones por bulería, en la que se atreve incluso con un charleston.
Deja la bola roja, que lo que de Dios tuviera madre, a la mano se vendrá, que lo que de Dios tuviera, a la mano se vendrá. Anda y no presuma tanto, cosas mejores que tú se crían pa' vestir tanto, otras mejores que tú se crían pa' vestir tanto. Son tantos negros los que han venido para bailar este charletón. Este es París, este es Madrid, este es Valladolid. Mamá, comprame un negro de ese bazar. Mamá, comprame un negro para bailar, que baile el charletón y que toque jambón. Mamá, yo quiero un negro que sepa bailar, que baile el charletón y que toque jambón. Comprame un negro para bailar. Olé. Yo no sé por lo que los toritos y los caballos, madre, por casa se cogen. Ay, los toritos y los caballitos, madre, por casa se cogen. Bueno, pues estábamos hablando de innovaciones en el repertorio y hemos hablado del cante, también tenemos que hablar de innovaciones en el baile. Recién estrenado el siglo XX, los estilos que habían estado más en boga en los cafés cantantes, que eran las alegrías, los tangos, las soleas, dejaron paso a los nuevos bailes de moda, que eran fundamentalmente la farruca y el garrotín. Y después también pues, se empezaron a tomar fuerza la rumba y la bulería. Aunque la farruca ha sido considerada tradicionalmente un baile masculino, se atribuye su creación a Faico, pues en los primeros años del siglo XX numerosas bailadoras la llevaban en su repertorio e incluso se anunciaban como sus creadoras. Más popular aún llegó a ser el garrotín, que provocó una auténtica fiebre. Una de las primeras que alcanzaron fama interpretando estos bailes fue la bailadora malagueña Encarnación Hurtado, la malagueñita, una artista que fue muy reconocida en Europa y también en Latinoamérica. Llamaba la atención bailando un zapateado, ataviada con un traje blanco muy ceñido que resaltaba su esbelta figura, un traje de pantalón. Y en ese sentido también creó tendencia, porque fueron muchas las bailadoras en esos años que se vistieron como ella para interpretar ese tipo de baile. Podemos hablar, por ejemplo, de Dora la Gitana, también malagueña, de Rafaela la Tanguera, de la Estrella de Andalucía, que aunque había nacido en Bilbao, pero destacaba por su dominio del baile flamenco, porque las flamencas nacen donde quieren, o incluso podemos hablar de Pastora Imperio, que fue una de las que elevaron esos nuevos bailes, la farruca y el garrotín, a la categoría de arte refinado. En lo que respecta a la música, pues el tradicional acompañamiento de guitarra también empezó a ceder terreno a otros instrumentos. A veces fue sustituido por el piano y otras veces incluso por una orquesta completa. Esto pasó tanto en el cante como en el baile. En el cante se impuso un tipo de flamenco fino, de buen gusto, así lo definían las crónicas periodísticas, que huía del hipío, y artistas como Amalia Molina, Adela López, Emilia Benito, Pilar García y otras muchas dijeron el cante con acompañamiento de orquesta. El repertorio de estas artistas, además de cante flamenco con orquesta, pues también incluía canciones, cuplés, cantos regionales, en fin, un poco de todo.
Y para ver un ejemplo de lo que sería ese cante flamenco con orquesta, vamos a escuchar a Emilia Benito en su versión de la famosa Taranta de la Gabriela, grabada en el año 1915 con la orquesta del maestro Marquina. Bueno, pues hablábamos del acompañamiento musical. Si nos referimos al baile, también muchas bailadoras de la época empezaron a llevar un doble repertorio que incluía, por una parte, bailes con acompañamiento de guitarra y otros con acompañamiento sinfónico. Antonia Mercé, la argentina, sentó las bases de lo que se conoce como danza española estilizada. Ella hizo una especie de fusión, se sirvió de las técnicas del ballet clásico y de la escuela bolera y con ellas estilizó el baile flamenco y las danzas populares y construyó un nuevo lenguaje coreográfico. De esta sinergia entre el baile, la música sinfónica y la literatura surgió el ballet flamenco, que tuvo un hito fundamental en la creación del Amor Brujo, una obra compuesta por Manuel de Falla en 1915 para Pastora Imperio, inspirándose en los cantes flamencos de Rosario la Mejorana, de la madre de Pastora. En esta primera versión, Pastora bailaba, cantaba y también recitaba, pero no podemos decir que fuese propiamente un ballet, sino más bien era como una especie de obra de teatro musical. Fue Antonia Mercé, la argentina, 10 años más tarde, quien realizó un intenso trabajo de renovación de la obra original y ella sí que creó ya un ballet. Suprimió las partes habladas para dejar todo el peso de la narración sobre el lenguaje coreográfico, incluyó un cuerpo de baile compuesto por artistas flamencos que permanecían durante todo el tiempo en el escenario y con sus palmas, sus zapateados, sus pitos y sus jaleos proporcionaban el acompañamiento rítmico a la orquesta. En 1928, Antonia Mercé constituyó su compañía Le Ballet Español, con sede en París, y con ella estrenó unos 7 nuevos ballets. De este modo se convirtió en empresaria y controlaba todos los aspectos creativos de sus espectáculos, trabajando siempre codo con los mejores artistas de cada campo, con literatos, músicos, pintores, etc. La compañía de Antonia Mercé, como decía, tenía sede en París y desarrolló la mayor parte de su actividad en el extranjero. Pero mientras tanto, en España, si hablamos de ballet flamenco, tenemos que mencionar a Encarnación López, la argentinita, que después de haber tenido una larga trayectoria en los escenarios de variedades, como bailaora, cupletista, actriz, había hecho un montón de cosas, pues en 1933 fundó junto con Federico García Lorca y el torero y dramaturgo Ignacio Sánchez Mejía su compañía de bailes españoles. En ese mismo año estrenó una nueva versión del Amor Brujo y para ello rescató a 3 viejas glorias del baile flamenco que se encontraban ya en su etapa de decadencia, a Juana la Macarrona, la Malena y a Fernanda Antúnez. En ese mismo año 33 también estrenó un ballet llamado Las calles de Cádiz, que fue una estampa lírico-coreográfica que reproducía una serie de escenas típicamente gaditanas con la participación de auténticos personajes autóctonos que ella fue expresamente a buscar a Cádiz y que los sacó directamente de la calle al escenario. Todo ello, eso sí, con una puesta en escena vanguardista. Resultó una obra muy novedosa para la época y tuvo un gran éxito. Sin embargo, la compañía tuvo que disolverse poco después, en el año 34, tras el fallecimiento de Ignacio Sánchez Mejía. Durante su exilio en los Estados Unidos, la argentinita tuvo tiempo todavía de estrenar unos cuantos ballets más, hasta el año 1945, en que falleció prematuramente. Además, Encarnación también realizó una importante labor de recuperación y difusión del folclore popular español. Ofreció numerosos recitales de canciones, romances y bailes
valiéndose para ello de los romances y canciones populares recuperados por Federico García Lorca. Juntos los grabaron en disco, ella cantando y él acompañándola al piano. Y vamos a ver uno de esos números de la argentinita. Ella, esta vez es un vídeo, Antonio. Ella baila y canta unos tanguillos de Cádiz acompañada a la guitarra por Manolo de Huelva. Es una filmación realizada en París en los años 30. Las crónicas de la época destacaban de Encarnación, entre otras cosas, su gran naturalidad y el hecho de que parecía que estuviese cantando y bailando para sí misma por el disfrute que se le veía en su rostro. No deja de ser paradójico como el baile o la danza, esa especialidad reservada para las mujeres por ser considerada menos intelectual y de menor categoría, pues es precisamente lo que permitió a muchas de estas artistas pisar los escenarios internacionales y alcanzar fama y prestigio tanto para ellas como para el arte flamenco. ¿Y qué pasó en estos años con el cante? Bueno, pues aunque eran minoría, en esas primeras décadas del siglo XX también existieron cantadoras de corte clásico que se mantuvieron fieles a la ortodoxia y que desarrollaron sus carreras tanto en los salones de variedades como en otro tipo de espacios, en fiestas privadas de más o menos postín, en espectáculos teatrales e incluso en las salas de cine cantando durante la proyección de películas mudas. A partir del año 1926 se impuso la ópera flamenca y se formaron grandes compañías de artistas que recorrieron los teatros y plazas de toros de España con un modelo de espectáculo centrado en el cante y un repertorio en el que predominaban estilos como los fandanguillos, los cantes de ida y vuelta y triunfaban las voces laínas, esas voces finitas. Ni que decir tiene que en esas funciones la participación de mujeres era muy minoritaria y dan testimonio de ello los carteles de la época. En estos dos que he traído pues no aparece ni una sola mujer. También es muy ilustrativa esta fotografía tomada en 1926 en el Teatro Pavón de Madrid,
en el momento en que se entregó la llave de oro del cante a Manuel Vallejo. En ella vemos a un nutrido grupo de cantaores flamencos y entre ellos una sola mujer, la cantaora Consuelo Ródenas La Trianita, que había conseguido además un acceso a la Copa Pavón de ese año. En el ámbito del cante clásico de la época, aparte de la inconmensurable Pastora Pavón, que fue la reina indiscutible y que supo alcanzar un equilibrio entre tradición y modernidad y nos ha legado una magna obra que ha inspirado y sigue inspirando en la actualidad a todos los cantaores y cantaoras, pues también podemos destacar otras figuras. Por ejemplo, 3 cantaoras jerezanas, Isabelita de Jerez, Luisa Requejo y Luisa La Pompi. Las 3 iniciaron su carrera en los espectáculos de variedades. También intervinieron en espectáculos teatrales, fueron contratadas para actuar en fiestas y en eventos de mucha importancia. Y además Isabelita de Jerez realizó varias giras por España cantando para el baile de Pastora Imperio. Iba con ella en su compañía. Podemos hablar también de Petra García Espinosa, la niña de Linares, que se instaló en Barcelona y que fue una auténtica diva del cante flamenco. Recorrió toda España con su compañía de comedias y arte gitano y la obra La Zambra de Chorros Humo, que incluía cante, baile y también algunos números de variedades. Y también tuvo una presencia muy destacada en la ópera flamenca La Niña de la Puebla, una mujer que fue adelantada a su tiempo, que poseía una formación cultural y musical poco corriente para los artistas flamencos de la época. Fundó su propia compañía y triunfó, se convirtió en la artista de moda con éxitos tan sonados como el de Los Campanilleros. Como hemos visto, pues paradójicamente el cante es lo que tiene más prestigio dentro de nuestras fronteras, mientras que el baile es lo que consigue llevar el flamenco a los escenarios del mundo. Sin embargo, entre las cantadoras de la época también hay una que consiguió tener reconocimiento en el extranjero, Antonia García La Minerita. Esta mujer fue contratada en 1921 por el director de los ballets rusos, Sergei Diaghilev, para su obra Cuadro Flamenco, en la que ella cantaba para el baile de artistas como María de Albaicín, Estampío o Gabrielita la del Garrotín. Este espectáculo se presentó en París, después en Londres, y allí gustó tanto su cante que Antonia fue contratada para ofrecer 2 recitales privados y recibió grandes elogios por parte de la crítica especializada, de la crítica británica musical especializada. Esto es realmente insólito, incluso en la España de la época. Y de todas estas cantadoras que he mencionado, vamos a escuchar un cante de Isabelita de Jerez, grabado en 1931 con la guitarra de Manolo de Badajoz, que son unas seguirillas, para que veamos si es verdad que a las mujeres no se les da muy bien.
Voy a reír como y a la madre en mi alma. A la madre de mi alma, que parte de En las primeras décadas del siglo XX también merece la pena destacar la labor de algunas guitarristas profesionales. Ya he mencionado a Adela Cubas, que a pesar de no responder a los cánones estéticos de la época, consiguió triunfar en los escenarios de variedades como concertista y también como acompañante de distintos artistas, tanto cantaores como bailaoras. Más que acompañante, ella era realmente la protagonista de la pareja, porque se anunciaba como la tocadora Adela Cubas y su cantaor. Las críticas destacaban su maestría, su gran habilidad, su buena ejecución y su refinado gusto artístico, y también llegó a dirigir espectáculos. También tenemos en ese periodo a Victoria de Miguel, una mujer que dominaba tanto la escuela clásica como la flamenca, y esto le permitió percibir un caché superior al de muchos de sus colegas varones. Trabajó en los salones de variedades y también triunfó en la ópera flamenca, sobre todo acompañando al cante de su marido, el Canario de Madrid, y además fue una buena concertista. Y la sevillana Matilde Cuerva, una mujer que también dominaba el clásico y el flamenco porque había recibido una esmerada educación musical. Se instaló en París junto a su marido, el guitarrista clásico y compositor Emilio Pujol, y juntos ofrecieron conciertos y conferencias en distintos países europeos y latinoamericanos. Y también desarrollaron una gran labor en el ámbito de la investigación y la docencia. El estallido de la Guerra Civil mandó al exilio a numerosas artistas que continuaron creando fuera de nuestras fronteras. Encarnación López, la argentinita, en el año 36 se marchó al exilio junto con su hermana Pilar López. Tras el prematuro fallecimiento de Encarnación, Pilar regresó a Madrid y en 1946 fundó su ballet español, que durante décadas cosechó grandes éxitos en los escenarios de todo el mundo. Además de ser una gran bailaora, bailarina y coreógrafa, destacó por su gran olfato para detectar el talento, y de su ballet surgieron figuras tan destacadas como Antonio Gades, Mario Maya o El Guito. En 1936 también salieron de España, con rumbo a Argentina, Carmen Amaya y la pareja formada por Antonio y Rosario, conocida como los Chavalillos Sevillanos. En aquel momento eran todos muy jóvenes y se forjaron como artistas en América, y años más tarde regresaron a España convertidos en auténticas estrellas internacionales. Carmen Amaya fue una niña prodigio que irrumpió como un huracán en el mundo del baile. En 1941 debutó en Nueva York y obtuvo un éxito apoteósico con su baile racial y salvaje que rompía los cánones vigentes hasta la fecha, por su fuerza, por la velocidad de su zapateado y también por su indumentaria, ya que solía presentarse ataviada con traje de pantalón. Ella ha sido, sin duda, la bailaora más internacional de todos los tiempos. Y otra gran estrella de los escenarios latinoamericanos, hoy bastante olvidada, fue Rosario Núñez la Andalucita, una cantaora sevillana que después de triunfar en Madrid y de grabar un centenar de registros sonoros aquí en España, firmó un contrato para Buenos Aires en los años 30 y ya nunca regresó debido a sus ideas políticas. Durante los años 30, 40 y 50 desarrolló una intensa actividad en distintos países latinoamericanos y allí se convirtió en una gran estrella de la radio. Mientras esas artistas triunfaban por el mundo, en España se impuso, como sabemos, el nacionalcatolicismo, que promovía un tipo de mujer encerrada en el hogar y dedicada en cuerpo y alma al cuidado de la casa y de la familia, algo que no era muy compatible con la vida de artista flamenca. Durante los años 40 y primera mitad de los 50, el flamenco se exhibía en distintos lugares. En las ventas, en los colmados, en las fiestas privadas o los cuartitos, se desarrollaba la juerga pagada por el señorito de turno.
Se trataba de ambientes bohemios en los que el flamenco convivía con la prostitución y, por tanto, eran lugares poco recomendables para las mujeres. También seguía exhibiéndose el flamenco en los teatros de variedades y en las salas de fiesta, donde convivía con otras manifestaciones escénicas, porque también había orquesta, bailes de salón, danzas regionales, etc. Y por otra parte, se seguían formando compañías de artistas que recorrían España y en las que solía convivir el cante flamenco con números de baile y canción española. Por ejemplo, en 1949, La Niña de los Peines presentó el que sería su último espectáculo antes de retirarse, España es su cantaora, que resultó ser un gran fracaso. A mediados de los años 50 comenzó una nueva etapa de revalorización del arte hondo que está marcada por una serie de hitos, como son la aparición de las peñas flamencas y los tablaos, la publicación de distintas antologías de cante flamenco, el nacimiento de la flamencología, del Concurso Nacional de Córdoba, de los grandes festivales flamencos, y tiene su punto culminante en la entrega de la llave de oro a Antonio Mairena, que se erigió en guía espiritual del flamenco para salvaguardar su pureza. En ese momento la primacía absoluta recaía sobre el cante, se impusieron otro tipo de voces y estilos más típicamente gitanos. Y en lo que se refiere a las cantaoras, pues en esa época iniciaron su carrera profesional algunas artistas ya maduras que en sus años de juventud no habían podido ser profesionales debido a la prohibición de sus padres o de sus maridos. Artistas como Tiánica la Periñaca, como María la Perrata, como la Tomasa o como la bailaora Tía Juana la del Pipa. Por otra parte, en algunas de las grandes cantaoras de ese momento, que llegaron a ser primerísimas figuras en los tablaos y en los festivales, se da la circunstancia de que fueron mujeres independientes, que nunca se casaron, y esto sin duda también les allanó el camino hacia la profesionalización. Es el caso, por ejemplo, de Fernanda y Bernarda de Utrera, de su prima Pepa de Utrera o de la Paquera de Jerez. En esta etapa conocida como neohondismo, el baile era considerado un mero adorno del cante. Se le concedía muy poco espacio en las peñas y en los festivales, donde solía ponerse al final del todo a unas horas ya bastante intempestivas. El baile quedó, por tanto, relegado a los tablaos, que son unos espacios que nacieron en ese momento con una clara dedicación al turismo y que, por tanto, pues, también estaban un poco desprestigiados. Hay que recordar que, mientras tanto, fuera de España, el baile siguió triunfando en los grandes escenarios internacionales. Los tablaos eran un espacio muy feminizado. La investigadora Carmen Pulpón, en su espléndida tesis doctoral sobre las bailadoras sevillanas nacidas en la posguerra, analiza en profundidad las condiciones laborales de esas mujeres y nos cuenta que para trabajar en los tablaos pues, se buscaba a chicas jóvenes con buena presencia, que eran mujeres que gozaban de una libertad y de unos privilegios que no tenían el resto de chicas de su edad. Viajaban, salían de noche y precisamente por eso pues, socialmente sufrían un cuestionamiento moral debido a esa vida nocturna y al hecho de moverse en esos ambientes no demasiado recomendables para las mujeres, ambientes en los que seguían estando presentes, como en los cafés, todos los vicios. Para salvaguardar su virtud, solían ir acompañadas por su madre, esa típica estampa de la folclórica o de la flamenca junto a su madre. El aspecto positivo de todo ello pues, es que tenían independencia, empoderamiento y que podían hacer una aportación a la economía familiar. Y la parte negativa pues estaba en la dificultad de compatibilizar esa profesión con el matrimonio y con la familia. Por tanto, bastantes de esas mujeres que estudia Carmen en su tesis renunciaron a casarse o a tener hijos o bien pospusieron ese momento. Y también las hay que dejaron el baile para dedicarse a cuidar de su familia. Sin embargo, ya voy terminando, a pesar del desprestigio que se les asocia, no hay que olvidar que los tablaos han sido una gran escuela de artistas, que de ellos han salido excelentes bailadoras y cantadoras que después de haber triunfado en los escenarios de España y en el extranjero junto a grandes compañías, incluso algunas de ellas han creado su compañía propia, se han convertido en empresarias. Y por citar solo algunos ejemplos de esas grandes artistas que han salido de los tablaos, pues podemos hablar, por ejemplo, de la jerezana Rosa Durán, que durante más de 20 años fue la estrella indiscutible del tablao Zambra de Madrid y que cosechó numerosos reconocimientos internacionales. Podemos hablar también de Matilde Coral, que es conocida sobre todo por ser la gran maestra contemporánea de la Escuela Sevillana de Baile Flamenco y que de su escuela han salido y siguen saliendo
grandes figuras del baile. También tenemos a Manuela Vargas, que ha recorrido el mundo con su propia compañía, en la que siempre llevaba a los mejores artistas del momento y que cosechó también numerosos reconocimientos en todo el mundo. O la maestra Cristina Hoyos, que durante 2 décadas triunfó en los escenarios internacionales junto con Antonio Gades, después siguió haciéndolo con su propio ballet y más tarde dirigió el Ballet Flamenco de Andalucía hasta su retirada. Y uno de sus últimos proyectos pues, ha sido el Museo del Baile Flamenco, que lleva su nombre. Por no extenderme mucho, entre las grandes cantaoras que salieron de los tablaos, que triunfaron en las últimas décadas del siglo XX y que todavía siguen en activo, podemos mencionar, por ejemplo, a María Vargas, de Sanlúcar de Barrameda, que fue primerísima figura en los años 60 y 70 y que después de bastante tiempo apartada de los escenarios por distintos motivos, entre ellos el cuidado de su familia, pues sigue siendo una leyenda viva del cante flamenco. Y, por supuesto, Carmen Linares, que es la gran señora del cante de nuestros días y una de las cantaoras más enciclopédicas de este momento. En su extensa discografía destaca especialmente su antología de la mujer en el cante, una auténtica obra de culto en la que realiza un ingente trabajo de recuperación y de divulgación de cantes creados o popularizados por mujeres a lo largo de la historia. Recientemente ha sido reconocida con el Premio Princesa de Asturias y también ha sido nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Sevilla. Pues bien, para terminar, la conclusión que me gustaría apuntar es que, aunque se ha avanzado mucho, todavía queda bastante por hacer, porque las mujeres todavía no han conseguido estar en el lugar que merecen. Como decía al principio, siguen existiendo barreras que derribar y la única manera de hacerlo es el conocimiento. Por eso es tan importante investigar, sacar a la luz las historias y los testimonios de tantas mujeres olvidadas, silenciadas, pero que todavía tienen mucho que decirnos. Mujeres como Adela Cubas o Victoria de Miguel, que triunfaron como guitarristas en la primera mitad del siglo XX. Extraordinarias siguirilleras como María la Serrana, como Isabelita de Jerez o María Borrico, o grandes estrellas internacionales como Trinidad Cuenca, como Juana la Macarrona, porque todas ellas constituyen el claro ejemplo de que en la vida como en el arte no existe ninguna meta, por elevada que sea, que una mujer no pueda alcanzar. Y para concluir, me gustaría que escucháramos una guajira grabada en 1930 con la guitarra de Pepe el de Badajoz y cantada por Rosario Núñez la Andalucita, una artista completamente olvidada, como decía, porque tuvo que exiliarse a América, de donde nunca regresó. Allí fue una grandísima estrella y creo que es una de las grandes figuras que hay que rescatar. Tengo una casa en La Habana destinada para ti, con el techo de marfil y el piso de plataforma para ti, Blanca Paloma. Tengo yo la flor de día y bien. ¡Ale, ale!
y comprarme un papelón de eso que llaman diario y parezco un millonario rico de la población. Rico de la población. Bueno, pues muchísimas gracias y estoy a...